Hola nuevamente. En el video anterior estábamos viendo cómo trabajar con peticiones síncronas y asíncronas. Hicimos un pequeño ejemplo de una petición utilizando jQuery y otra utilizando la librería Axios. Y consumíamos información del servidor, pero la estructura que teníamos en el backend era una estructura bien básica. En este video lo que les voy a explicar es cómo definir una estructura un poco más robusta para un backend. Sin embargo, aún así va a estar algo entendible y simple. No va a ser algo muy complejo, por así decirlo. Y la idea es que en el backend podamos utilizar conceptos de programación orientada a objetos. Así que vamos a repasar esos conceptos que me imagino que son conceptos que ustedes ya manejan, pero igual lo vamos a repasar un poco aquí y vamos a aplicarlos en PHP para definir bien la lógica de negocio y el acceso a datos. Que por el momento el acceso a datos pues podríamos simularlos con archivos planos. La idea es que después podamos utilizar alguna base de datos o algo por el estilo. Así que lo que vamos a ver en este video es conceptos de programación orientada a objetos, clases y objetos en PHP. ¿Qué es una clase? Una clase es una estructura de datos utilizada para representar un elemento real o abstracto, definiendo una serie de características y acciones. Es decir, cualquier elemento de la vida real podemos plasmarlo en código y lo que vamos a hacer es empezar a describirlo, qué son las cualidades que tiene, esos serían los atributos, y cuáles son las acciones, qué es lo que hace ese elemento. Las clases se representan como tipos de datos referenciados, no primitivos. Es decir, al final la estructura que hagamos la vamos a utilizar como un tipo de dato, así como utilizamos un entero, un flotante, lo que sea. Si definimos una clase, estaríamos definiendo un tipo de dato. Y eso es lo que vamos a hacer. El uso de clases da origen a la programación orientada a objetos, que se rige en 4 pilares básicos: la abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Así que vamos a describir brevemente estos 4 pilares y vamos a ir implementándolos desde PHP. Veamos con respecto a la abstracción. La abstracción se enfoca en la visión externa de un objeto. Nosotros, cuando utilizamos un elemento, podría ser un objeto definido por nosotros, que nosotros creemos toda la estructura, o un objeto que ya nos ofrezca el lenguaje de programación que estamos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos Java, nosotros podemos utilizar un objeto del tipo string, que ya es propio de Java, o un objeto del tipo system, que ya es propio de Java, o un objeto del tipo scanner, que esos son objetos definidos por el lenguaje de programación, pero podemos definir los nuestros. Entonces, prácticamente nos enfocamos en una visión externa del objeto, no como está compuesto internamente, sino algo externo. Separando el comportamiento específico de un objeto, aplicando el principio mínimo de compromiso. Este principio mínimo de compromiso es no estar preguntándonos cómo está estructurado internamente ese elemento, sino que simple y sencillamente lo utilizamos. No estamos abstrayendo de la composición interna de un objeto, sino que simple y sencillamente lo estamos utilizando. Ahí es donde viene el concepto de abstraerse, de la abstracción. Representa un elemento de la vida real. Agarramos cualquier elemento, ya sea físico o que no podamos tocar, y lo representamos en una clase. Prácticamente o técnicamente la abstracción se materializa definiendo una clase con sus atributos y sus métodos. De esa forma se materializa la abstracción. Pero el concepto como tal va un poco encaminado a que nos desentendamos un poco de cómo está constituido un elemento internamente, simple y sencillamente lo utilizamos. ¿Ok? Ya sea si es una clase propia del lenguaje de programación que estamos utilizando o sea un objeto de una clase que nosotros hagamos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a hacer una pequeña clase. Para ello, vamos a comenzar con un ejemplo en PHP. Vamos a crear una nueva carpeta.
aquí vamos a crear una nueva carpeta, le vamos a poner ejemplo clases. Recuerden que el objetivo de definir clases es para estructurar bien nuestro backend, pero igual necesitamos entender bien el concepto de clases, así que este va a ser un ejemplo exclusivo de clases. Vamos a crear una nueva carpeta y le voy a poner clases. El objetivo es que en esa carpeta vayamos creando nuestros archivos de clases. Voy a crear un nuevo archivo y le voy a poner class-usuario.php. En este caso voy a crear una clase para representar un usuario. Un usuario sería un elemento de la vida real, ya sea que si es físico o no físico. ¿Ok? En el caso de los archivos para gestionar clases en PHP pueden tener cualquier nombre. No estamos, así como en el caso de Java, que en Java estamos restringidos un poco a que el nombre del archivo tiene que ser el mismo nombre de la clase. En este caso no. Sin embargo, en mi caso yo opto por utilizar el prefijo class- para identificar rápidamente de que dentro de ese archivo hay una clase. Y de hecho muchos programadores utilizan un prefijo similar a ese o ese mismo. En el caso de PHP pueden existir muchas clases dentro de un archivo y no se le asigna un modificador de acceso si es una clase pública o no, sino que solo se define. Así que eso permite tener múltiples clases en un mismo archivo. Y como es código PHP, tiene que ir dentro de las etiquetas signo menor que, signo de interrogación y la palabra PHP. Vamos a declarar una clase, le vamos a poner class usuario. De esa forma definimos una clase. El nombre de la clase no tiene que tener el mismo nombre del archivo y por estándares, por convención, el nombre de la clase va en camel case, primera letra mayúscula, y si tiene más palabras, cada palabra va en letra mayúscula, ¿ok? Y vamos a empezar a definir los atributos. Recuerden que en el caso de PHP, para declarar una variable solo se pone el signo de dólar y el nombre de la variable. Por ejemplo, nombre, apellido. Podríamos poner la fecha de nacimiento y el género. Ok. Y en lenguajes de programación como Java, como existen tipos de datos, es fuertemente tipado, le ponían el tipo de datos, si era entero, si era string, lo que sea. Aquí no va, no se pone el tipo de dato. Lo que se ubica, lo que sí existe aquí es el modificador de acceso. ¿Para qué sirve el modificador de acceso? Para dar cabida al siguiente pilar de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación. ¿Para qué sirve la encapsulación? Para proteger el acceso a los elementos de una clase utilizando modificadores de acceso. Y los modificadores de acceso son estos de aquí: public, private y protected. En el caso del modificador de acceso public, puedo asignárselo a tanto a atributos como a métodos, y estos atributos y métodos podrían ser accedidos fuera y dentro de la clase sin ningún problema. Sería como el modificador por defecto. Mientras que private se utiliza para acceder a atributos y métodos solo dentro de la misma clase. También tenemos el modificador de acceso protegido, que esto se utiliza más que todo en jerarquía de clases, que lo vamos a retomar un poco más adelante. Aquí no existe el modificador de acceso default, así como en Java, que tenemos el modificador de acceso default, que es el que no se escribe. Y en el caso de ese modificador de acceso en Java, permitía acceder a los atributos y métodos fuera de la clase siempre y cuando esa otra clase a la cual estoy accediendo a esos atributos estén dentro del mismo paquete. Pero aquí no aplica eso. ¿Ok? Aquí pues podríamos poner por el momento public solo para ir probando los modificadores de acceso. ¿Ok? Recuerden que los atributos de una clase, el objetivo es describirla. Son cualidades, algo que nosotros podemos notar de un elemento. Por ejemplo, ¿qué cualidades podríamos describir de una computadora? Podría ser el tamaño de pantalla, el procesador,
El sistema operativo, la marca, el modelo, el color, son cosas que yo puedo observar o notar de un elemento. Empiezo a describirlo. Y en el caso cuando queremos gestionar información, obviamente vamos a poner los elementos o atributos descriptivos de lo que estamos armando como clase, que en este caso es un usuario. ¿Ok? Vamos a guardar esta clase y vamos a probarla. Vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a poner index.php y aquí vamos a probarla. Vamos a crear un HTML básico. O bueno, vamos a utilizar toda la estructura. Y en este caso vamos a optar por mezclar PHP con HTML, pero recuerden que la idea es que tengamos bien segmentado nuestro backend y nuestro frontend, y a lo que queremos llegar luego es a peticiones asíncronas para tener esto bien segmentado. Pero por el momento, solo para hacer esta prueba de esta clase que acabo de crear, lo vamos a hacer así. Recuerden que, por ejemplo, en lenguajes de programación como Java, para crear un objeto es nombre clase objeto igual a new nombre clase. Que esto va un poco alineado a la declaración de tipos primitivos. La declaración de un tipo primitivo en lenguajes de programación como Java sería int variable igual a valor. El primero es el tipo de dato, que es int, luego la variable igual a valor. Si lo comparamos con clase, sería nombre clase sería el correspondiente al tipo de dato, tal y como lo decía en el enunciado. El tipo de dato es una clase. La variable sería ahora un objeto, y para inicializarlo, en vez de asignar el valor directamente, se utiliza new y el nombre de la clase, que aquí lo que se ejecuta es el famoso constructor, que vamos a ver más adelante de qué se trata. En el caso de PHP no podemos poner tipos de datos porque es débilmente tipado, entonces no iría ni el int ni nada por el estilo, sino que solo $variable igual a valor. Igual aquí para definir un objeto solo sería $el objeto igual a new y el nombre de la clase. En este caso vamos a utilizar new y el nombre de la clase, que es usuario. Obviamente esta clase usuario está en otro archivo, en el archivo classeusuario.php, hay que importarlo, así que vamos a utilizar include once. Podemos utilizar include, que podemos incluir un archivo las veces que nosotros queramos. Pero en este caso necesitamos utilizar include once para que lo incluya una sola vez. El problema es si incluimos una clase muchas veces, entonces muestra un error que ya se declaró una clase previamente con el mismo nombre. Entonces en este caso vamos a optar por utilizar include once. ¿Y dónde se encuentra? En la carpeta clases, pleca, y se llama classeusuarios.php. Listo. Y una vez creando el elemento, el objeto, podríamos inicializar los atributos internos. Como son públicos, puedo acceder a ellos sin ningún problema. En lenguajes de programación como Java hubiera sido algo como objeto.nombre atributo. Sin embargo, aquí en PHP no se utiliza el punto para separar el nombre de un objeto con su atributo para acceder al atributo interno, porque el punto se utiliza para concatenar. En este caso se utiliza objeto, signo menos, signo mayor que, y el nombre del atributo, por ejemplo, nombre, igual a Juan. ¿Ok? Y de esa forma accedemos a un atributo. Esto viene siendo como una flecha, ¿verdad? Pero es un signo menos y un signo mayor que. ¿Ok? Estaríamos accediendo a este atributo, y como es público no hay ningún problema. Vamos a asignar ahora el apellido. Vamos a poner aquí apellido igual a Pérez. Y vamos a imprimir eso con un eco. Vamos a poner eco dentro de un h1. Vamos a poner aquí, vamos a concatenar objeto, flecha, nombre,
y vamos a concatenarle un espacio en blanco. De hecho, por eso es que no se utiliza el punto para acceder a un atributo interno, porque el punto se utiliza para concatenar. Y aquí vamos a poner objeto, flechita y apellido. Entonces debería de aparecer el nombre separado de un espacio del apellido dentro de un H1. ¿Ok? Encapsulamos toda la información de nombre, apellido, fecha de nacimiento y país dentro de un solo elemento que es un tipo de dato, que es una clase. Ahora hagamos una prueba de esto para ver si funciona correctamente. Vamos a un navegador y aquí ya estamos en la carpeta, es ejemplo clases y ahí está, Juan Pérez. Así que no tuvimos problema alguno, todo está bien. Ahora, el concepto que necesitamos aplicar es la encapsulación. ¿Y eso cómo se hace? Para proteger el acceso a los elementos de una clase, lo que se hace es definir atributos como privados. En vez de public vamos a poner private. Para todos los atributos vamos a poner private. Pero ya me mostraría error si yo intento acceder a alguno de estos atributos, porque ya no podría acceder fuera de esta clase, solo dentro de esa clase. Así que si intento actualizar aquí me va a mostrar error. No se puede acceder a una propiedad privada de la clase usuario, el nombre y el apellido. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es acceder a los atributos privados utilizando métodos públicos. Los métodos son funciones y para definir una función, en el caso de PHP utilizamos la palabra reservada function. Function, el nombre de la función, le vamos a poner cualquier nombre que sea referente a lo que va a ser el método. En este caso vamos a utilizar un método para inicializar el nombre. Podríamos ponerle a ese método asignar nombre. Y ese nombre puede ir de parámetro aquí. Le podemos poner el mismo nombre. Y vamos a hacer la asignación de este parámetro con el atributo. En este caso, o bueno, en el caso de PHP, para acceder a un atributo interno de la clase, estamos obligados a poner $this, luego flechita y el nombre del atributo. De esta forma. Estamos obligados a utilizar $this. Caso contrario a lenguajes como Java, que el apuntador this es opcional y solo se utiliza para diferenciar una propiedad interna de la clase, diferenciarla de un parámetro de una función. Pero en este caso es obligatorio. Y aquí, ¿qué es lo que haríamos? Asignar un parámetro al atributo interno y aquí lo estaríamos asignando. Lo mismo es para asignar el valor del apellido. Tendríamos que enviar el valor del apellido por acá y le cambiamos el nombre al método, le ponemos asignar apellido y asignamos los valores correspondientes a los atributos. Entonces sería this apellido igual a $apellido. Mucho ojo cuando utilizamos $this, ya en el nombre del atributo no va el dólar, aquí no va, solo en el this, ahí sí. Y también utilizamos métodos para, si quisiéramos acceder al valor del nombre y al valor del apellido, entonces podríamos utilizar una función pública que se llame, digamos, obtener nombre, y esto me retorne el nombre. En el caso de lenguajes de programación como Java o C++, teníamos que poner el tipo de dato de retorno en la función, pero aquí como no hay tipos, solo lo retornamos. Return $this, nombre. Y lo mismo sería para el apellido, sería una función pública, le vamos a poner obtener apellido, y vamos a retornar el atributo interno que se llama apellido. Listo. Así que vamos a utilizar esos métodos desde aquí. Vamos a poner, en vez de asignar los valores directamente, vamos a llamar a los métodos correspondientes, que eran asignar nombre, luego asignar apellido, y recuerden que los nombres de los métodos siempre van en lower camel case. La primera letra del método es en minúscula y las siguientes palabras van en mayúscula, de esta forma.
Para acceder a los valores que se guardaron con los métodos de asignar, que paso los valores y los asignan directamente a los atributos correspondientes, para acceder a ellos ahora vamos a utilizar obtener y el nombre del método que yo quiero, que en este caso es obtener nombre, y en el otro sería obtener apellido, y eso me retornaría el apellido. Ok, guardamos esto y ahora debería de funcionar. Ya están encapsulados y ese es el resultado, Juan Pérez. Ok, me imagino que ustedes ya han hecho esto en algún otro lenguaje de programación o siempre en PHP. A estos se les conoce como métodos set y get, ¿verdad? Los que se utilizan para asignar es set, asignar es set en inglés, y para obtener sería get. Entonces, por estándar, en vez de poner asignar nombre, sería set nombre y set apellido, y en el caso de obtener sería get nombre y get apellido. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer el cambio. O podrían utilizar algún tipo de extensión en el editor que estén utilizando para generar estos métodos, que en realidad es bastante mecánico y no tiene nada de complicado. Más es el tiempo que nos puede llevar estar escribiendo esto a mano. Lo que podríamos hacer es utilizar métodos para generar, o una extensión, perdón, para generar estos métodos. Yo instalé una desde Visual Studio Code. Pueden buscar en extensiones y buscan PHP Getters and Setters y la instalan. Luego reinician y lo que pueden hacer es seleccionar el atributo, le dan clic derecho e insertar PHP Getter and Setter. Y ahí los genera. Get nombre, set nombre. Y vamos a hacer lo mismo con el apellido, la edad y el género. Probemos. Ok, ya generé los métodos sets y gets. Ahí están. Los genera automáticamente. En el caso de los sets, además de asignarlo, retorna el objeto completo. Esto lo hace para poder hacer funciones concatenadas. Quizá más adelante lo utilicemos. Podríamos eliminar esos comentarios que lo genera y hacer los cambios que queramos. Ok. Así que si guardamos esto, vamos a cambiar nuestro index aquí y vamos a cambiar, en vez de asignar, vamos a poner set. Entonces esto es un estándar internacional, así que deberíamos de utilizarlo. Y para obtener sería get y get apellido. Al final el resultado es el mismo. Ahí está. Ok. Y eso sería con respecto a los métodos set y get. También tendríamos otra alternativa para poder inicializar los atributos internos de una clase, y es utilizando un constructor. Un constructor es el primer método que se ejecuta al crear un objeto o al instanciarlo. Y como es un método que se ejecuta tras crear la instancia, se le pueden enviar parámetros y esos parámetros pueden ser los valores iniciales. Entonces, el constructor tiene ciertas características. Primero es que tiene que ser público. Luego es que, como es una función, tiene que llevar function. Y el nombre del constructor en PHP tiene que ser _construct. Es decir, dos guiones bajos. También en ciertas versiones de PHP se podría poner para el constructor el mismo nombre de la clase, pero para las nuevas versiones no. Tiene que ser _construct. En Java sí, el nombre del constructor tiene que ser exactamente el mismo nombre de la clase. Y lo que usualmente se hace en un constructor es enviar como parámetro los mismos atributos para poder inicializarlos. Entonces los vamos a enviar aquí. Vamos a poner exactamente lo mismo: nombre, apellido, fecha de nacimiento y género. Y ahí están los 4 parámetros, y lo que vamos a hacer es asignarlo a los atributos internos. Vamos a pegar aquí y vamos a tratar de ordenar esto un poco.
Entonces, la lógica de inicialización de atributos dentro de un constructor sería con this. Cada uno de los atributos internos sería igual a los valores de los parámetros. This.nombre igual al nombre, this.apellido igual a apellido, this.fecha de nacimiento igual a fecha de nacimiento, thisGénero igual a género. Estaremos asignando los parámetros a los atributos. De igual forma podrían utilizar una extensión para poder generar constructores. Solo tenemos un pequeño problema con PHP, y es que, por ejemplo, en otros lenguajes de programación uno podía crear un constructor de ese tipo y podía crear otro constructor que no recibiera nada. Y a ese concepto se le llamaba sobrecarga. Sobrecarga es métodos con el mismo nombre pero con diferente cantidad y tipos de parámetros. Pero ese concepto no existe en PHP. Se puede simular, pero en este caso no nos vamos a complicar mucho y por el momento solo vamos a dejar un constructor, ese constructor. Ahora cambiaría un poco aquí lo que tenemos definido y vamos a comentar que ya no se inicializa la información con los métodos set, sino que se envíe la información a través del constructor. Vamos a poner Pedro Martínez. Luego viene la fecha de nacimiento y el género. Listo, eso sería todo. Ok, y tenemos lista nuestra clase básica. Repasemos un poquito. Veamos, definimos un objeto, lo inicializamos con new. Aquí estamos instanciando, estamos creando un objeto del tipo usuario. En este punto se ejecuta el constructor, se envía esa información como parámetro en el constructor de la clase usuario. Entonces esta información cae aquí en construct. Aquí va los parámetros que nosotros ingresamos y los asigna directamente a los atributos internos que están como privados y están encapsulados. De igual forma, después podríamos acceder a ellos mediante los métodos get, así como lo tenemos aquí. Ok, y ¿qué más podríamos hacer con una clase? Siempre siguiendo los conceptos básicos. Podríamos intentar lo siguiente. Vamos a imprimir, en vez de utilizar los métodos set para imprimir el nombre y el apellido, vamos a intentar imprimir el objeto completo en una etiqueta H1. Vamos a imprimir objeto. Ok, recuerden que cuando utilizamos una variable directamente podemos incrustarla en una cadena si utilizamos comillas dobles, siempre y cuando no sean arreglos con índices asociativos. Ok, y ahí la estamos incrustando. Veamos si todo está bien. Y muestra un error. Me dice que un objeto del tipo usuario no puede ser convertido en cadena. Lo que está intentando es convertir el objeto a cadena. Y en muchas ocasiones esto es bastante útil, ¿verdad? No sé si en Java tuvieron la oportunidad de conocer un método llamado toString o aCadena, que ese método venía de la clase Object por herencia, se heredaba en cualquier clase en Java y podríamos redefinir ese método para visualizar un objeto como cadena. En el caso de PHP tenemos algo así. No existe una superclase Object. Cuando veamos algo de herencia lo voy a mencionar también. Sin embargo, tenemos un método toString, que a ese tipo de métodos se le conoce como métodos mágicos en PHP o Magic Methods. Y en el caso del método toString, para declararlo es siempre public function, como es una función, y se escribe guión bajo toString o a cadena. ¿Ok? ¿Y esto qué tiene que hacer? Tiene que retornar una cadena para representar el objeto en formato de texto. Entonces generalmente se retorna o uno o dos atributos o todos los atributos concatenados. Entonces podríamos hacer eso. Vamos a retornar todos los atributos de alguna forma concatenados. Así que los voy a copiar todos y los vamos a retornar aquí. Return. Vamos a retornar todos los atributos. Los voy a ir concatenando. Voy a concatenar el nombre con el apellido separado por un espacio. Así. Nombre y apellido. Luego voy a concatenar la fecha de nacimiento
vamos a encerrarla entre paréntesis. Luego aquí le voy a concatenar una coma quizá. Y vamos a concatenarle la edad aquí. Perdón, es el género. Y vamos a finalizar concatenando un paréntesis también. Ok, así que aparecería el nombre, el apellido separado por un espacio y la fecha de nacimiento con el género separado con una coma y entre paréntesis. Eso es lo que vamos a retornar con toString. Entonces, la idea de este método mágico toString es que si intentamos imprimir un objeto directamente o intentamos convertir un objeto a cadena, automáticamente se llamaría el método toString. Entonces, veamos. Hay otro pequeño problema. Tenemos un montón de errores que dice que no se definió la variable nombre, ni apellido, ni fecha de nacimiento, ni género. Recordemos que estamos obligados a utilizar, si queremos acceder a un atributo interno de una clase desde cualquier lado, tenemos que utilizar this obligatoriamente. Tenemos que hacerlo siempre. ¿Ok? Así que probemos. Ya le puse this a todos y ahora sí. Ahora ahí aparece el nombre separado por un espacio y la fecha de nacimiento del género separada por una coma y entre paréntesis. Esa es mi representación de un objeto como una cadena, ¿ok? Y suele ser de bastante utilidad. Listo, ya definimos constructor, método sets y gets, el método toString. Hablamos un poco de sobrecarga que no es permitida en PHP. Recordemos que sobrecarga sería algo como esto. Si tengo un método, digamos que se llama sumar, y este recibe dos parámetros que son A y B, y puedo retornar, digamos, la suma de ellos dos, A más B, y podría definir otro método con el mismo nombre, pero que en vez de recibir dos parámetros, digamos, recibe 3 y retorna la suma de esos 3. Entonces a eso se le conoce como sobrecarga. Métodos con el mismo nombre, pero con diferente cantidad y tipos de parámetros. Lastimosamente en PHP no existe el concepto de sobrecarga. Se puede simular recibiendo n cantidad de parámetros opcionales y se puede verificar con una función especial para verificar cuántos parámetros vienen y tomar decisiones con respecto a él. Sin embargo, no vamos a complicar mucho este ejercicio. ¿Ok? Listo. Creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Ya vimos abstracción y encapsulación. Nos faltarían los conceptos de herencia y polimorfismo que los estaríamos abarcando en el próximo video. De igual forma, todo esto encaminado a definir un buen frontend, perdón, un buen backend. Ok, algo más solo para finalizar con respecto a la estructura de una clase. Deberían de ir, además de sus atributos, las acciones que realizan. Así que generalmente dentro de estas estructuras, como por ejemplo para gestionar información de usuarios, deberían de ir funciones para gestionar la información, lo que comúnmente conocemos como CRUD. La función es para crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces lo recomendable sería crear esas funciones aquí. Por ejemplo, public function guardar usuario. Y esas instrucciones que se van a encargar de guardar un usuario deberían estar dentro de la clase y no desde otro lado. Lo mismo si quisiéramos para leer algo de obtener usuario y que lo vaya a leer de un archivo de la base de datos o de donde sea. La función para actualizar usuario. Y por último, la de eliminar usuario. Que el objetivo sería armar nuestro backend con todas las operaciones básicas del CRUD y en realidad estaríamos llamando a cada función correspondiente dependiendo de lo que necesite el usuario. Así que de esa forma estaría estructurada nuestras clases del backend, ¿ok? Listo, por esta ocasión nos quedamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima.